mañana es Pesaj, hoy a la noche. Pesaj, este va a ser un podcast para los Goy, no mentira. Goy es una persona que no es judía. No es una palabra ofensiva, para nada, quiere decir persona que no es judía. ¿Sí? Así que si no sos judío, sos Goy. Goim, el plural. Como el hebreo es un idioma que es oral, no hay, o sea, tiene escritura, pero hay muchas maneras de escribir lo mismo porque es un idioma de tradición oral que se transmite oralmente. Entonces nadie sabe bien cómo, o sea, no es que nadie sabe bien cómo se escriben las palabras en hebreo, sino que hay muchas maneras de escribirlas. Y sobre todo cuando las pasamos a otro idioma, por ejemplo Goy, la gente lo pueden ver escrito G-O-Y, G-O-I-E, G-O-I. Y con Goy quizás está más aceptado que G-O-Y, pero aún así todo lo que suene a Goy es aceptado. Y así con todas las palabras. Es muy gracioso porque mi abuela, que también es judía, y bueno, es la persona como de la generación más grande de judíos que yo conocí en mi familia, porque no conocía a mis bisabuelos ni nada. Ella escribe las palabras de manera que para mí es un tanto como compleja, pero bueno, quizás, digo, yo escribo varenikes, que es una comida que es básicamente como si fuera un raviol, pero el relleno es de papa y cebolla, como un puré de papa con mucha cebolla, está muy rico. Yo lo escribo varenike como suena, con una K, va, de, ni, K, E. Ella escribe Berenique, no sé, tampoco sé, me pasa que no sé si lo escribe mal porque tipea mal por WhatsApp o si lo está escribiendo como aceptadamente, como ella lo leyó toda su infancia, etc. Entonces hoy es Pesaj, perdón, mañana es Pesaj, pero yo me estoy adelantando como la tele que no te da el capítulo de Friends de Navidad en Navidad, sino antes de Navidad, supongo en realidad, porque yo nunca vi Friends cuando salía, porque cuando Friends empezó a salir yo no había nacido y cuando terminó de salir yo tenía 7 años, así que nunca lo vi en vivo en directo. Pero bueno, en fin. En Friends hay un par de personajes judíos como Ross y Mónica, que supuestamente son judíos, si bien no hay mucha tradición. Y creo que ninguno más. Pero hay un montón de series y contenido que se puede ver sobre la cultura judía y sobre todo sobre personajes judíos que quizás no tienen tanto que ver con la cultura judía. Ahora salieron varios programas. Santiago vio este que se llama Unorthodox, que es no ortodoxo, ponele. Que es una miniserie de Netflix. Yo no la pude ver porque me pareció muy cruda. Pero bueno, está ahí, si la quieren ver. Hay varias pelis, pero después hay mucho contenido de personajes que son judíos y que no hablan de la cultura judía en sí, como no son películas o series en las que uno vaya a ver una cena de Pesaj o de Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, del Día del Perdón, que es Yom Kippur, sino que los personajes son judíos y hay muchos chistes respecto de, bueno, ¿qué es ser judío? ¿No? Entonces, esto pasa mucho en Seinfeld, por ejemplo, porque él es judío y sus padres también. Y bueno, yo vi 7 temporadas enteras y no recuerdo ninguna cena de estas tradicionales ni nada. De hecho, no recuerdo ni siquiera. Bueno, hay personajes que son rabinos, pero no son como principales ni nada. Entonces, se construye una idea del judaísmo, sobre todo en Nueva York, ¿no? Nueva York es la ciudad afuera de Israel con más judíos en el mundo y la segunda es Buenos Aires. Entonces hay como todo un folclore de qué es un judío neoyorquino. De hecho, bueno,
Yo les digo Seinfeld, pero les podría haber dicho Woody Allen también. Y así varios, muchos, muchos. El otro día vi una peli que me gustó bastante, que se llama Están por todas partes. Es una película francesa sobre... Es una comedia sobre el antisemitismo en Francia. Y sí, que como... cómo es una comedia sobre un tema tan espeso. Pero bueno, lo logran, verdaderamente. Y también me hizo pensar un poco en Jojo Rabbit, que es la película de Taika Waititi que salió el año pasado y ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, si mal no recuerdo. Y no sé si alguno más. Que esa película, Jojo Rabbit, es un 10 y no se la pierdan, posta. Nada, busquen la manera de verla. Porque bueno, en el cine ya no la van a encontrar. En Jojo Rabbit hay como... El chiste es burlar a los nazis, como caricaturizar a los nazis, de alguna manera. Porque bueno, Jojo es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hablamos de antisemitismo, sino que hablamos de propiamente nazis, porque eran personas del partido nazi. En esta otra, la francesa, Están por todas partes. Ya estamos en una época contemporánea. La película es del 2016, creo, algo así, o sea, es bastante reciente. Y si bien no hay nazis, hay antisemitas. Digo, no son personas del partido nazi, pero seguramente si hubieran vivido en 1939 o 1940, habrían sido parte del partido nazi. Y también hay gente que no cree que es antisemita y lo es. Y acá me voy a meter con el tema del momento, que es el conflicto Israel-Palestina. Uf. Durante mucho tiempo yo creía que Israel no debía existir porque tenía un conflicto con Palestina. Durante muchísimo tiempo creí esto. En ese momento yo estaba de novia con un chico que se llama Manuel, cuya familia era ni en pedo judía ortodoxa, pero la verdad tenían mucho más, practicaban mucho más el culto, ¿no? La parte de cultura. De hecho, él no sabía si creía o no creía en Dios, era agnóstico, creo. Al menos eso me dijo las veces que se lo pregunté. Pero sí había mucho de la cultura judía ahí y por ende muchas conversaciones respecto del judaísmo, qué sé yo. Yo aprendí muchísimo de todo este tema con él, porque estuve con él 3 años y en esos 3 años me invitó a un montón de cenas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, a los bat mitzvahs de su bat mitzvahs, Dios, ¿por qué es tan difícil? De sus primas, a un casamiento también, que igual el casamiento fue medio porque el primo se casaba con una chica católica, fue medio raro, pero, o sea, no fue una ceremonia judía, pero tampoco dejó de serlo, ¿no? Qué raro lo que acabo de decir. Pero bueno, la cuestión es que durante todo este tiempo él obviamente era muy sionista, muy... bueno, no es que se puede ser muy sionista, ¿no? O sea, o sos sionista o no lo sos. Si sos sionista es así de simple como expliqué lo de Goy. Sos sionista es porque crees que el Estado de Israel es un Estado legítimo, punto. Si no sos sionista, no crees eso. Entonces, hay mucha gente que cree que el Estado de Israel es ilegítimo porque tiene un conflicto con el Estado de Palestina. ¿Qué pasa? Todo Estado, y los reto a que me nombren un Estado que no se haya formado de esta manera, se formó con un conflicto bélico en el medio. ¿Qué pasa? La mayoría se formaron cuando nosotros estábamos muy, muy, muy lejos de haber nacido, de hecho en nuestro propio país, que es un país bastante reciente, ¿no? Digo, 200 años, un poquito más, no es mucho. Entonces ahora, en el siglo XXI, eso está como mal visto. Si bien hay un montón de otros conflictos territoriales en el mundo, pero bueno, hay como mucha mira en ese. ¿Por qué?
por el antisemitismo. Yo realmente no conozco a nadie que diga que Israel es un Estado ilegítimo, pero que diga que, no sé, bueno, hay conflicto en África, en la parte subsahariana. Y es terrible que haya esos conflictos, por supuesto, es terrible. Yo no estoy diciendo que los palestinos se tienen que morir para nada. De hecho, tengo una posición bastante pacifista al respecto. Pero así como, a ver, ¿cuál era mi postura antes respecto de Israel? Yo decía, a mí me parece mal que existan los estados en general, me parece que las fronteras son una mierda, que deberíamos ser como todo un mundo unido, qué sé yo, una posición un poco hippie, la cual, bueno, podemos discutir, en mayor o menor medida, digo, hay algo de todo eso que sigo pensando, pero siempre como una utopía, y por ende, como las fronteras no deberían existir, Israel tampoco. Pero yo no expresaba este punto de vista sin hablando de otros países. Bueno, decía, no, bueno, Estados Unidos no debería existir porque ningún país debería existir. Una cuestión particular con Israel, porque me incomodaba mucho el hecho de que estuviera en una guerra territorial, ¿sí? Pero la realidad es que si se ponen a hablar con las personas que tienen a su alrededor y les preguntan, o con ustedes mismos también, ¿no? ¿Por qué? Primero, si creen o no que Israel es un Estado legítimo. Y segundo, si la respuesta es no, ¿por qué? Y si te dicen que la respuesta es no por esto de que tienen un conflicto activo con otro pueblo que también reclama esa tierra, pregúntenles entonces si creen que Argentina es un país ilegítimo, si creen que o sea, realmente yo no sé mucho de historia, pero lo que sé es que Estados Unidos, México, digo, cualquier país se consolidó a partir de ganar o perder algún conflicto territorial. Chile, sin ir más lejos. Y yo dudo que la persona que contesta Israel no es un Estado legítimo conteste Argentina tampoco. Entonces lo llamo a la reflexión de ¿no habrá algo más? Además de ese conflicto bélico que está molestando ahí, que está haciendo presión para que uno crea que Israel no es un Estado legítimo. Porque no es una paranoia mía que la gente dice eso. Eso, digo, es un discurso. De hecho, hoy en día el discurso antisemita puro no está aceptado, ¿no? Digamos, en los círculos mayores. Pero sí está aceptado el discurso antisionista. Y el discurso antisionista se ha vuelto una manera de esconder el discurso antisemita. Por esto que les digo, porque al final el problema es que haya un Estado judío, no que haya un Estado que se haya conseguido a través de conflictos bélicos. Porque si no, insisto, no habría ningún Estado tal y como lo conocemos ahora. Entonces, dicho eso, que yo sé que es un poco espeso, no quería dejar de decirlo. Porque cada vez me pasa que me encuentro con más antisemitas. Y como persona judía y sobre todo como, digo, más allá de que sea judía, porque también me preocupo cuando veo y escucho racistas y soy blanca, o cuando veo y escucho personas transfóbicas y yo soy una persona cis, y así etcétera. Digo, como liberal y como judía esto me preocupa. Pero me preocupa más como liberal, ¿sí? Porque es triste lo que voy a decir. Pero en definitiva, digo, más allá de mi apellido, o sea, si empezaran a hacer digo, no va a pasar, qué sé yo. No digo que estemos en esa, ni en pedo. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial a mí me habrían llevado, porque mi apellido es Rubinstein, que es un apellido polaco judío, ¿sí? No hay duda de eso. Hoy, pero no tengo rasgos físicos. Primero, no soy judío ortodoxa, entonces no tengo una vestimenta, nada que yo lleve puesto que diga, sos judía. Segundo, no tengo rasgos físicos, es decir, si nadie
si nadie me pregunta mi apellido, nadie puede saber que yo soy judía. Lo de los rasgos físicos es una pelotudez, ¿eh? O sea, esto de ser narigón, no sé, la verdad no se me ocurre otra que ser narigón, pero es una boludez, o sea, todos conocemos, de hecho, Diego Peretti me parece, excepto que tenga madre judía, me parece que no es judío, pero incluso si lo fuera, digo, hay un montón de gente que es narigona y no es judía, y hay un montón de judíos que no son narigones, ¿no? De hecho, Seinfeld tiene una naricita chiquitita. Entonces, creo que no hay mucho más para guiarse. Y respecto de esto, quería decir también, ¿quién es judío? ¿No? Hay una discusión al respecto. La tradición dice que es judío quien tenga madre judía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en un momento la diáspora, que es cuando se dividieron todos, un momento en el que se dividió el pueblo judío por el mundo, por el continente europeo, asiático, África, etc., las mujeres podían dar fe de que ellas eran judías. Pero al haber estado al haber procreado, ya sea voluntaria o involuntariamente, es decir, violadas o porque querían, con hombres que no tenían idea de quiénes eran quién era el padre de ese bebé, o no tenían idea de quién era el hombre, etcétera, o se borraba el padre, lo único que quedaba como registro es la madre que se hacía cargo de ese bebé. Y si la madre era judía, no importaba de dónde había sido el padre, porque la procedencia del padre era imposible de saber, porque no se sabía quién era el padre, básicamente, de esos chicos. Entonces, bueno, era la madre, ¿sí? Eso tengo entendido yo de lo que he leído de por qué es así. Puede que haya otras teorías, son hiper bienvenidas. Fuera de eso, fuera de eso no. Después están quienes dicen que sos judío si tenés un apellido judío, como yo. Yo soy Rubinstein de la Fuente. Mi mamá es judía porque toda su línea materna es judía, pero su apellido no. Su apellido es de la Fuente, que creemos que es un apellido converso. Pero mi apellido, porque tengo el de mi papá, es Rubinstein. Entonces eso me hace a mí judía, ¿sí? Yo no soy judía ni por la una ni por la otra. Soy judía porque creo que eso es parte de mi identidad, porque he sido criada en un marco en el que me han dicho que yo soy judía y yo lo creo. Y me llevó años, pero realmente años de aceptar esto. Y si no hubiera sido porque salí 3 años con Manuel, creo que no lo habría aceptado jamás. Creo, pero no porque yo lo negara. Para mí, yo decía mucho que yo soy judía que yo digo que soy judía para poder contar chistes antisemitas. Realmente lo decía, no decía antisemitas, decía chistes de judíos, tipo, nada, los típicos chistes de cuál es la diferencia entre una pizza y un judío, etcétera. Que no vale la pena repetirlos, la verdad. Porque no son graciosos, no porque haya una moralina. De hecho, hay muchos chistes de judíos buenos, ese no es uno. Para chistes de judíos buenos pueden ver películas de Woody Allen, pueden ver películas, Jojo Rabbit, sin ir más lejos. Justo Jojo Rabbit no, la verdad, porque no tiene chistes de judíos, tiene chistes de nazis. Pero cualquier película de Woody Allen les va a satisfacer la curiosidad. Pueden ver Seinfeld, etc. Hay mucho material, verdaderamente, que son chistes y no son ofensivos. Bueno, hay una película que está buena, que está en Netflix. Se llama algo así como La increíble vida de Moti no sé cuánto. Después la busco y se las pongo ahí en la descripción del video. Que es sobre un chico judío ortodoxo que se enamora de una goy. O sea, repito, de una chica que no es judía. Y la madre, obviamente, la madre es muy dogmática con el tema de te tenés que casar con una chica judía, no sé qué, bla, bla, bla. Pero el pibe está enamorado de una goy. Y bueno, eso obviamente va a ser un problema. Es una comedia, es muy divertida. A mí me gustó. Y a mi familia también. Así que la recomiendo. Y tiene esto, como muchos chistes sobre la cultura judía. Y no son ofensivos. Porque
no son chistes sobre cómo nos mataron en la historia, sino que ni sobre que somos todos los estereotipos. No son chistes sobre estereotipos. Son chistes sobre personajes específicos que tienen una cultura específica. Me parece que hay que hacer mucho esa distinción. Porque el chiste fácil de que el judío es un avaro, digo, hay una generalización en el chiste fácil, porque en el chiste fácil uno dice un judío, y cuando uno dice un judío y no dice un nombre, ¿no? Si yo digo Woody Allen es hipocondríaco, no es lo mismo decir un judío es hipocondríaco. Porque cuando digo un judío estoy diciendo los judíos. Estoy generalizando. Y generalizar para el pueblo que sea, para la identidad que sea, para las personas que sean, es incorrecto, achica el cerebro y es... No voy a decir que es malo, porque no hay mal y no hay bien. Pero la verdad, viviríamos en un mundo más lindo si la gente no lo hiciera. Entonces hay que saber diferenciar entre lo que son chistes de particularidad y chistes de generalización. Los de generalización yo prefiero no escucharlos y prefiero no decirlos. Los de particularidad pueden ser graciosos, pueden ser divertidos. Para mí, ¿no? También puede ser que no lo sean, digo, pueden estar mal construidos, etc. Yo no sé qué estaba diciendo antes de esto, la verdad, porque me enganché. Estaba hablando de mi identidad como judía y de... Sí. Entonces, al final, digo, ¿por qué somos judíos? Porque nos sentimos así. Porque creemos que es parte de nuestra herencia cultural. Y quizás alguien no tiene una herencia cultural judía, pero cree que le gustaría pertenecer, entonces va y se convierte. Y eso es hermoso para mí. O sea, no le veo lo malo. No sé si es hermoso, pero la verdad no le veo lo malo. Hay una cuenta de Instagram para los que saben inglés, o sí, para los que se bancan el idioma, que se llama Jewish LGBT, que habla mucho de estos temas. Y cada tanto vuelve a subir el mismo post, que es no sos más judío sí. No sos más judío si tu mamá es judía, no sos más judío que otro si tu apellido es judío, no sos más judío que otro si te convertiste, no sos más judío que otro sí, etc. Me acordé de otra serie sobre el judaísmo, se llama Marvelous Mrs. Maisel, tiene 3 temporadas, es de HBO. No es de HBO, perdón, es de Amazon Prime, pero bueno, yo la descargué. Son 3 temporadas, es sobre una chica judía en Nueva York que quiere ser comediante. En 1958, pónganle. Entonces son 3 temporadas, las primeras 2 están bien, la tercera es malísima, pero bueno, la serie va a seguir. Perdón, esa digresión aparte. Esto me parece importante. No podemos ir a decirle a alguien que no es judío porque no cumple cierto requisito. Tampoco vale la pena para nada insistir con que alguien lo es si no se siente de esa manera. Digo, yo, que no me sentí judía realmente durante mucho tiempo, llegué a la conclusión de que sí me sentía así tiempo después sola. Nadie me taladró la cabeza diciéndome que yo era judía. De hecho, mi exnovio, una vez, me dijo que yo no era lo suficientemente judía para tener sus hijos. Yo genéticamente soy al menos 75% judía. A lo que él se refería es que yo no soy culturalmente lo suficientemente judía. Es decir, yo con mis hijos no voy a obligarlos a tener un bar o un bat mitzvah. Pero no porque no sea judía lo suficiente culturalmente, sino porque soy demasiado liberal como para hacer eso. Digo, si mis hijos en el futuro quieren bautizarse, acá hay libertad de culto. Y si quieren tener su bar o bat mitzvah, digo, bienvenido. Con qué plata no sé, pero bueno, digo, más allá de la fiesta, todo lo que sea leer la Torah, etcétera, bueno, que lo hagan. Entonces yo no soy una persona, digo, yo soy judía, no soy dogmática
Entonces, yo celebro lo que quiero celebrar. Y el judaísmo es parte de mi identidad y no por eso celebro en mi casa el Día del Perdón y Rosh Hashanah. De hecho, para el Día del Perdón tengo mi propia tradición, que es hacer una cena el día del ayuno. Porque me parece, a mí, que es bastante feo que una religión te haga hacer cosas feas como ayunar. Si bien hay mucha, digo, y esto es re personal, para mí es feo ayunar, hay mucha gente que cree que está bueno, que limpia tanto el cuerpo como el espíritu, digamos. A mí no me gusta y de hecho invito a mis amigos que no ayunan ese día, porque el que está ayunando, yo los invito a todos, pero el que está ayunando no va a venir. Los invito a que cenen conmigo comida judía. Varenikes y yarkoy, que es la comida judía que a mí más me gusta, porque no me gusta el gefilte fish, ni... Bueno, después está la parte árabe, pero para mí eso directamente yo lo ubico en comida árabe, no en comida judía, porque bueno, yo soy una judía ashkenazi, es decir, como de la parte europea, y para mí la comida judía es papa y cebolla y carne guisada. Y para mí eso es parte de mi tradición y parte de celebrar mi judaísmo con mis amigos que no se consideran tales. Con mis amigos y mi familia. Bueno, mañana es Pesaj, como dije, ya me fui a la mierda, perdón. Mañana es Pesaj y hoy a la noche vamos a comer varenikes y yarkoy. Y veremos alguna película sobre el judaísmo. Porque venimos viendo y nos divierte además, ¿no? Así que mi mensaje para todos ustedes, sean judíos o goy, sobre todo es que reflexionen un poco. Y si pueden que vean la película de Están en todas partes, porque creo que muestra muy bien los argumentos que hay en contra del judaísmo hoy en día. Y quizás son cosas que ustedes mismos o gente que ustedes conocen piensan. Y yo no los voy a condenar por eso, pero sí los voy a llamar a que reflexionen. Y saben que siempre tienen en mí alguien con quien hablar de estos temas y discutirlos por las horas que sean necesarias. Muchas gracias.